Hola, mi nombre es Amy Yamile Chica Delgado, estudio en la Universidad Técnica de Manabí y la fecha que estoy realizando este video es el 2 de agosto del 2025 y la hora es 2:15. A continuación les voy a explicar sobre el documento de MSP Consentimiento Informado AM 5316, elaborado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Este video que les voy a explicar tiene como un objetivo de reforzar y adquirir nuevos conocimientos en el área de ética y profesional de la salud, utilizando estrategia innovadora como lo es el video. Como primer punto tenemos ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es un proceso fundamental en la atención de salud. Significa que un paciente da su autorización voluntaria y consciente para que se realice un procedimiento, una intervención médica o psicológica, después de haber recibido información clara sobre lo que se va a hacer. Este consentimiento debe incluir información sobre los riesgos, beneficios, alternativas y consecuencias de no realizar el procedimiento. Es un derecho humano, un principio bioético y una herramienta legal que garantiza el respeto a la autonomía del paciente. Consentimiento informado que se define como un proceso de comunicación integrado dentro de la relación entre médico y paciente. En este proceso, el paciente de manera voluntaria tiene como la opción de aceptar o rechazar una intervención de salud propuesta desde una perspectiva legal. El consentimiento informado se materializa en un documento médico legal, mediante el cual un profesional de la salud explica al paciente en qué consiste el procedimiento, los riesgos, los beneficios y las alternativas, y las posibles consecuencias derivadas de la intervención o tratamiento. Es a través de este documento que el paciente manifiesta su aceptación o negación respecto al procedimiento propuesto. Mediante el acuerdo ministerial No. 138, promulgado y publicado en el Registro Oficial número 316, el 15 de abril del 2008. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador aprobó y difundió los formularios básicos actualizados para la historia clínica única. Entre estos documentos, el formulario 024 se centraba en las autorizaciones y consentimientos informados. Sin embargo, se identificó que la información contenida en dicho formulario era demasiado general y no era específica para las distintas especialidades médicas. Además, no se proporcionaba una descripción detallada de los riesgos asociados a los procedimientos diagnosticados, terapéuticos o preventivos. La legislación médica ecuatoriana, mediante la Constitución, Ley Orgánica de Salud, Ley de Derecho Amparo Paciente y otras normativas referente a la salud, destacan la importancia de que el paciente reciba información sobre el procedimiento que se va a intervenir o tratar. No proporciona una descripción exhaustiva de la misma. El 22 de febrero del 2016, mediante el Acuerdo Ministerial número 5316, se establece y crea un modelo de gestión para la aplicación del consentimiento
informado en la práctica asistencial. Este acuerdo establece pautas claras y detalladas como procedimientos estandarizados para la implementación efectiva del consentimiento informado en la prestación de servicios de salud. La función de este modelo de gestión es mejorar y desarrollar de manera óptima el uso del consentimiento informado en el Ecuador. Esto implica garantizar que los pacientes reciban una información detallada y comprensible sobre los riesgos, beneficios y alternativas relacionados con cualquier procedimiento médico, diagnóstico o tratamiento terapéutico. De esta manera, se asegura que los pacientes tengan la capacidad de tomar decisiones informadas y autónomas respecto a la salud, protegiendo así sus derechos fundamentales en el ámbito de la atención médica. En consecuencia, el Acuerdo Ministerial 5316 entra en vigor a partir del año 2016 y deroga específicamente la parte correspondiente al consentimiento informado del Acuerdo Ministerial número 138. Esto implica que las disposiciones y regulaciones establecidas en el Acuerdo Ministerial número 138 relacionadas con el consentimiento informado ya no tienen validez jurídica y son reemplazadas por las establecidas en el nuevo Acuerdo Ministerial número 5316. Ahora bien, en esta práctica existen muchos establecimientos, instituciones y profesionales de la salud que desconocen la existencia del acuerdo ministerial o hacen caso omiso de las disposiciones de este acuerdo y siguen utilizando formularios antiguos para la elaboración de consentimientos informados. Importante que las instituciones y personas que se desenvuelven dentro del área sanitaria conozcan y sepan utilizar de manera correcta el Acuerdo Ministerial número 5316. Esta normativa establece pautas claras para la aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial en Ecuador. A continuación, vamos a mencionar algunos aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta. El formulario de consentimiento informado establecido en el Acuerdo Ministerial 138 ha perdido validez legal al ser derogado, por tanto su utilización ya no es aprobada. Es esencial que los establecimientos de salud en Ecuador dejen de emplear este formulario y en su lugar adopten el modelo de consentimiento informado respaldado por el Acuerdo Ministerial 5316, el cual está actualizado y en concordancia con la normativa vigente ecuatoriana. Un consentimiento informado efectivo contribuye significativamente a fomentar la colaboración y la participación del paciente en su atención médica al recibir una información clara y completa sobre su diagnóstico, tratamiento y opciones disponibles. El paciente se siente más
más capacitado para tomar decisiones informadas y participar de manera activa en su cuidado. La implementación correcta del consentimiento informado también proviene posibles inconvenientes con los entes reguladores durante la autoridad del control al seguir los procedimientos y los protocolos establecidos por la ley. Los establecimientos de salud pueden demostrar su cumplimiento normativo y su compromiso con la ética y la legalidad en la atención médica. Basándose con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 5316. El consentimiento informado cumple con los 4 requisitos para una buena relación médica: paciente informada necesaria, entendimiento de la información, capacidad para consentir y por último la voluntariedad. Este documento del AM 5316 del Ministerio de Salud Pública es un formato oficial que se debe usar cuando se solicita el consentimiento informado. Este documento incluye varias secciones importantes, que el primero es los datos personales del paciente y del profesional tratante. Luego, una descripción clara y específica del procedimiento que se va a realizar. También se explica cuáles son los riesgos, posibles beneficios esperados y las alternativas disponibles. También se deja constancia de que el paciente tuvo la oportunidad de hacer algunas preguntas y que todas sus dudas fueron resueltas. Finalmente, el documento concluye con la firma del paciente, la del profesional y la fecha y el lugar en que se firmó. Este documento tiene valor legal, pero también es un reflejo de la ética profesional que deben guiarnos. Otro punto también es los fundamentos legal y ético del consentimiento. El consentimiento informado no es solo una práctica recomendada, sino una obligación legal y ética. En Ecuador, su uso está respaldado por la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 32 reconoce el derecho de la salud, la Ley Orgánica de Salud Pública, que exige que el paciente sea informado antes de cualquier intervención, y también por el propio Ministerio de Salud Pública, que emite normas como este formato oficial. De la perspectiva ética, se basa en 4 principios fundamentales. La primera, que es la autonomía, que implica que el paciente puede decidir por sí mismo. En segunda opción tenemos lo que es la beneficencia, que nos llama a actuar buscando siempre el bien del paciente. El tercer punto es no maleficencia, que significa no causar daño. Y por último, tenemos lo que es la justicia, que asegura que todos sean tratados con igualdad y respeto. La importancia del consentimiento en la psicología. En psicología, el consentimiento informado tiene un peso especial. Muchas veces tratamos temas sensibles, emociones, pensamientos, traumas, información privada. Por eso es imprescindible que el paciente entienda qué tipo de intervención recibirá, para qué sirve y cómo se manejará su información. Además, en psicología se protege el principio de confidencialidad. El consentimiento informado también incluye el compromiso del profesional.
de no divulgar la información obtenida durante el proceso terapéutico, salvo en casos justificados. El consentimiento debe renovarse cuando se cambia de técnica, de diagnóstico o de modalidad, incluso en contextos educativos o comunitarios. Siempre debemos informar, respetar la decisión de la persona. Aquí les voy a mencionar algunos ejemplos para comprender mejor cómo se aplican. Como primer ejemplo tenemos que un paciente adulto va a iniciar terapia. El psicólogo le explica el objetivo de las sesiones, cuántas serán, cómo se manejarán los datos personales y que puede retirarse en cualquier momento. El paciente firma el documento AM 5316. Otro ejemplo que también tenemos es un adolescente es derivada a consultar por la institución educativa. Aunque los padres firmen el consentimiento, también se debe conversar con la adolescente para asegurarse de que ella entienda y acepte voluntariamente. Otro ejemplo también es en un taller comunitario de salud mental, donde participan varias personas. Cada participante debe dar su consentimiento por escrito, sabiendo que puede intervenir libremente y que la información compartida será tratada con respeto y confidencialidad. Y el último ejemplo es que también en una investigación psicológica con estudiantes universitarios se debe entregar un documento que explica claramente el objetivo, qué se va a hacer, cuánto dura, cómo se usarán los datos y el derecho de no participar si es así lo deciden los pacientes. Otro tema importante son las consecuencias de no aplicar el consentimiento. Cuando un profesional de la salud no solicita el consentimiento informado, pueden surgir serios problemas. Se vulneran de los derechos del paciente, se pierde la confianza en el profesional, hay riesgos de denuncias legales o sanciones éticas y se afecta negativamente la relación terapéutica. Por eso, el consentimiento no debe verse como un simple trámite o una firma, sino como una herramienta ética que protege tanto al paciente como al profesional. Este documento es un formato oficial que se debe usar cuando se solicita el consentimiento informado. Que los datos personales, que es lo primero que se pide al paciente, y los datos del profesional tratante. Luego una descripción clara y específica del procedimiento que se va a realizar. También se explica cuáles son los riesgos posibles, los beneficios esperando y las alternativas disponibles. Las consecuencias de no aplicar se vulneran a los derechos del paciente, se pierde la confianza en el profesional, hay riesgos de denuncias legales o sanciones éticas. Las recomendaciones para aplicarlo correctamente. Para aplicar el consentimiento informado de forma correcta, se deben seguir algunos pasos clave. Explicar el procedimiento con palabras sencillas, sin tecnicismos, asegurándose de que el paciente entienda y no se sienta presionado. Resolver todas las dudas antes que firme.
Registrar todo en el formato oficial AM5316. Guardar una copia del documento y expediente clínico. Por último, tenemos la conclusión. En conclusión, el consentimiento informado es una herramienta fundamental para una atención ética, legal y respetuosa. Gracias.